Hola, en este primer vídeo del canal Historia y Geografía Singular voy a hablar de un episodio histórico que considero muy importante, que es la caída de Constantinopla o la toma de Constantinopla, depende de cómo se mire, porque si bien para los bizantinos y para el mundo cristiano en general fue la caída de Constantinopla, para los otomanos y para el mundo islámico en general fue la toma de la ciudad, fue una victoria para ellos. He seleccionado este episodio histórico como primer contenido para el canal porque me parece un episodio fascinante, aunque solo sea por el hecho de que si los acontecimientos se hubieran desarrollado de otra manera diferente, es decir, si hubieran ganado los cristianos, los bizantinos, pues todo después se hubiera desarrollado de una forma muy diferente. Ocurre un poco lo mismo, siempre lo comparo, que con las guerras médicas, con ese conjunto de guerras que enfrentaron a los griegos y a los persas o medos. Porque, de nuevo ahí, si todo hubiera transcurrido de forma diferente, es decir, en este caso si hubieran ganado los persas, pues creo que todo hubiera sido muy diferente después, entre otras cosas, porque todos los avances que había conseguido la civilización griega a nivel político, a nivel social, a nivel artístico, a todos los niveles, pues tal vez no se hubieran podido aprovechar de la misma manera. Con la caída de Constantinopla ocurre un poco igual. De haber ganado los bizantinos, los cristianos, esa guerra o ese conjunto de guerras, todo hubiera sido muy diferente y, entre otras cosas, pienso que el poder de Europa y de las naciones europeas sería hoy en día incluso mayor de lo que ya es, que todos sabemos que es muy fuerte el impacto que ha tenido en el mundo, pero probablemente ahí con un resultado diferente hubiera sido distinto, porque de alguna manera la victoria de los otomanos en Constantinopla o la toma de Constantinopla por parte de ellos supuso, claro, un freno al avance europeo y al dominio europeo del mundo en general. Luego después, medio siglo después, iba a venir el descubrimiento de América y en ese lado del mundo las cosas iban a ir por otro camino, pero al menos en Asia o en lo que es Oriente Próximo y en el norte de África, que fue un poco el ámbito de alcance del Imperio Otomano, pues al menos ahí sí lo europeo, las potencias europeas vieron un freno, ¿no? en su proceso de conquista y dominio del mundo. Probablemente, insisto, todo hubiera sido diferente de haberse impuesto los cristianos. Bueno, vamos ya a entrar en materia con este tema de la toma de Constantinopla. He preparado una presentación que voy a utilizar en mi exposición, que es una manera de trabajar que utilizaré siempre en mis vídeos de este canal. El índice de lo que vamos a ver es este. Vamos a ver brevemente una introducción y un contexto. Después vamos a hablar de los protagonistas, luego del desarrollo de los acontecimientos y por último extraeremos unas conclusiones. En cuanto a la introducción y el contexto, pues empezar repasando algunos de los puntos que ya he comentado en la introducción. Primero, que es uno de los episodios más relevantes de la historia. Se considera que es uno de los hitos que marcan el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, no es el único, hubo otros muy importantes, entre los cuales el más relevante es sin duda el descubrimiento de América por parte de las potencias europeas, y luego dos puntos que ya comentaba antes, que por un lado supuso un freno al avance del poder europeo por el mundo y por otro la doble visión, ¿no? Que lo que para unos es toma, para otros es caída. Vamos a hablar un poco de Constantinopla. Es una ciudad que fue fundada por Constantino el Grande, el emperador romano, en el siglo IV después de Cristo, y que estuvo 1000 años como núcleo de poder de un imperio. Ha sido la ciudad que más tiempo lo ha sido. Ni siquiera Roma lo fue durante tanto tiempo. Comentar también que es una ciudad que alcanzó su esplendor en el siglo VI y que a partir del 9 comenzó a experimentar un declive. Es decir, habrían sido necesarios 3 siglos, el 4, el 5 y ya en el 6 llegó la etapa de esplendor. Ese esplendor duró 3 siglos a su vez y después, desde el 9 hasta el 15, pues habrían venido 6 siglos de, bueno, de una situación no tan esplendorosa. Por hablar de los oponentes también, de los otomanos, pues decir que proceden del Turquestán, de la región de Asia Central, que tienen origen mongol,
proceden de, bueno, esa serie de reinos que quedaron, que se dividieron los territorios que había dominado Genghis Khan en gran parte de Asia. Decir también que eran nómadas, tenían un estilo de vida nómada y que eran muy buenos jinetes. Y lo que ocurre es que hay una dinastía fundada por Osman u Otman, de quien toman el nombre, los otomanos. Experimentaron una rápida expansión, primero por Asia, por la península Anatolia, y después por Europa, más adelante por Oriente Medio y el norte de África, y los primeros sultanes de esa dinastía fueron estos que aparecen aquí: Otman, Orhan, Murad I, Bayaceto, Mehmed I, Murad II y Mehmed II el Conquistador, que ya fue quien acometió la toma de Constantinopla. Decir también, por poner todo en contexto, algunos de los problemas de Constantinopla. Primero, que estaba enfrentada al Papa de Roma después del cisma que había tenido lugar en 1054 y que había dividido el cristianismo en dos esferas, la católica y la ortodoxa, que fue objetivo y escenario de batalla de las cruzadas. Fue tomada, de hecho, por los latinos en 1204, que por ese motivo la ciudad perteneció a ese estado que se dio en llamar Estados Latinos de Oriente, o también Estados Cruzados, aunque esa pertenencia fue efímera. Y decir también que, bueno, se caracterizaba por la presencia de intrigas por el poder entre distintas familias de nobles, los paleólogos, los batatzés o los láscaris, de cuya procedencia son varios de los emperadores bizantinos que hubo a lo largo del periodo de esplendor de Constantinopla y también de después. Vamos ahora a hablar de los protagonistas, que son más relevantes en este episodio histórico. Por un lado, merece la pena hablar de Constantino XI Paleólogo. Es el último emperador bizantino, tiene el mismo nombre que el fundador de Constantinopla varios siglos antes, Constantino el Grande. Es un personaje que terminó siendo muy apreciado posteriormente en el folclore griego. Decir también que él fue más un soldado que administrador y, bueno, a pesar de ello, murió en batalla por la diferencia de fuerzas entre ambos bandos. En el lado opuesto, Mehmed II el Conquistador. Fue el séptimo sultán otomano, estuvo en dos etapas diferentes en el poder. Decían de él que tenía un carácter impetuoso y que era muy testarudo. Se consideró a sí mismo sucesor de los emperadores romanos, hasta tal punto concibió su empresa de liderar el imperio otomano. Fue un estudiante modelo, al parecer. Estudió distintas disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia. Se interesó por temas científicos también. Y bueno, antes del episodio de la toma de Constantinopla, como ya lo había previsto y estaba trabajando por acercarse a su objetivo, había construido una fortaleza en el Bósforo para empezar a aislar a Constantinopla. Esa fortaleza se llama Rumeli Hisari. Y un tercer protagonista fue Giustiniani, fue un noble militar genovés, dirigió las tropas que defendían Constantinopla durante el asedio y, bueno, previamente se había dedicado a la piratería y se había convertido en experto en defender ciudades. Fue el elemento más destacado de las tropas bizantinas y, bueno, gracias a él seguramente la resistencia de la ciudad se alargó. Bueno, seguimos avanzando en el tema y es tiempo ya de entrar en lo que es el propio desarrollo de los acontecimientos. Comenzar hablando de la tremenda desigualdad de fuerzas que existió. Por un lado eran 8.000 bizantinos, ya incluidos griegos, venecianos y genoveses, que fueron las ayudas que recibió Constantinopla, y por el otro lado, pues nada más y nada menos que más de 100.000 otomanos. Un terrible desequilibrio entre los dos bandos. Seguir diciendo que Constantinopla era una ciudad que gozaba de una protección excelente, la mejor muralla de la Edad Media, además de los dos lados rodeados por agua de forma natural, con el estrecho del Bósforo y el Cuerno de Oro. Y bueno, había superado 26 asedios y tal vez merece la pena decir que era la ciudad mejor defendida, no solo de la Edad Media, sino de la historia de la humanidad, probablemente. Se sucedieron una serie de acontecimientos, hubo un bombardeo por parte de los otomanos durante días que consiguió destruir la muralla, hubo también una resistencia bizantina que llevó a cierta frustración y desesperación en el bando otomano, hubo una llegada de apoyos desde Italia para Constantinopla, pero bueno, todo ello poco a poco
fue dando paso a que Mehmed urdiera un plan para tratar de acercarse a la victoria. Un plan que constó de varios elementos que hacen de Mehmed uno de los grandes estrategas de la historia, junto a Aníbal, Napoleón y otros que han existido. Entre esas ocurrencias de Mehmed, pues estuvieron la de transportar por tierra 70 barcos sobre rodillos de madera para llevar esos barcos a un lugar desde el que era más propicio a atacar. Y bueno, también intentó excavar túneles subterráneos, lo que pasa que esta medida sí que fue neutralizada por los bizantinos. Lo que decía antes, se iba llegando a una situación de desesperación bizantina porque ya no podían resistir más y también de impaciencia otomana porque querían la victoria lo antes posible. Finalmente, el asalto final. Una serie de ataques repetidos contra la muralla, la retirada de Giustiniani, que ya decíamos antes que tuvo un papel muy importante liderando a las tropas bizantinas, fue herido y se retiró para descansar y bueno, ese momento fue aprovechado por los otomanos. Constantino terminó cayendo en combate y finalmente se produjo la entrada triunfal de Mehmed en la ciudad. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues sobradamente conocidas, pero vamos a comentarlas. Bueno, primero en primer lugar, inicialmente hubo una serie de saqueos y asesinatos por parte de las tropas de Mehmed. Esto es algo que había prometido el otomano para motivar a sus tropas. Se llega a un periodo de tremenda aflicción de la cristiandad, que de repente ve cómo todo pasa del blanco al negro, como una serie de triunfos que habían ido encadenando, pues se ven truncados aquí. Y se llega también pues a nada más y nada menos que 5 siglos, hasta el siglo XX, 5 siglos de dominio otomano en un amplio territorio que incluye parte de Europa. Países europeos como Bulgaria, Albania, Macedonia, Bosnia, también del norte de África como Egipto, Argelia, Túnez. Y por último comentar también una serie de curiosidades que se resumen como, bueno, el papel que jugó el azar, ¿no?, en este episodio histórico. Como en prácticamente todos los acontecimientos históricos relevantes o en la vida, pues el azar influye. Aquí lo hizo de dos maneras. Por un lado, con las condiciones climatológicas, porque el viento jugó un papel muy importante en esas ayudas que desde Génova recibía Bizancio, recibía Constantinopla. Y bueno, fue tremendamente caprichoso porque en un momento inicial el viento detuvo el avance de barcos que venían a ayudar a Constantinopla y de no haberse producido esa circunstancia, pues la ayuda que recibía Bizancio podía haber sido mucho más fuerte, porque lo que ocurrió fue que finalmente el viento comenzó a soplar de nuevo y esos barcos de ayuda pudieron entrar, pero lo hicieron ya muy mermados porque durante ese tiempo las tropas otomanas prácticamente avasallaron a esos barcos y redujeron en mucho sus fuerzas. Y también decir que, como bien desvela Stefan Zweig en su libro Momentos Estelares de la Humanidad, un libro en el que trata este episodio histórico también, pues ocurrió una desgracia para los bizantinos y un milagro divino para los otomanos, que fue que hubo un descuido entre los bizantinos, entre, parece ser en concreto, dos guardianes, que por un despiste, por un error humano, se dejaron una puerta de la muralla, conocida como Quercaporta, no era una de las puertas más importantes, pero era una puerta, se la dejaron abierta y los otomanos pudieron penetrar sin oposición ninguna a lo que era el corazón de Constantinopla y lanzar un ataque que, bueno, llegó por sorpresa, cogió desprevenidos a los bizantinos y terminó teniendo su relevancia en el desenlace de los acontecimientos. Pues vamos ya para finalizar con las conclusiones de todo lo que hemos estado viendo y de este episodio histórico de la toma de Constantinopla. Primero decir que se trata de uno de los enfrentamientos más relevantes de toda la historia. No en muchas ocasiones se han enfrentado dos imperios de este calibre, el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano. Se puede decir que fue un auténtico choque de trenes, como no ha habido muchos en la historia de la humanidad. Y decir también que no en muchas ocasiones
un enfrentamiento y sus repercusiones se han dejado notar hasta en 3 continentes, en este caso en Asia, en Europa y en África. Un poco también lo que se ha apuntado ya varias veces, de que es un episodio histórico en el que, de haberse desarrollado las cosas de otra forma, todo hubiera sido muy diferente para muchos países, para muchos territorios por un lado y durante mucho tiempo por otro. Y por último, señalar que, bueno, es seguramente una de las derrotas más importantes que ha sufrido el continente europeo, entendiendo por continente europeo tanto el conjunto de Europa como la potencia que en un momento determinado ha podido tener más poder, que en eso se han ido alternando Francia, Inglaterra, Alemania, España y Portugal, por supuesto, también tuvieron su momento. No en muchas ocasiones una potencia extraeuropea ha infligido una derrota como esta a Europa en su totalidad o a una parte de Europa. Si acaso el imperio mongol en tiempos antiguos lo consiguió, aunque tampoco llegó a entrar en Europa de manera relevante, y si acaso también en la actualidad, bueno, pues Estados Unidos y quién sabe si China en el futuro de otra manera, porque ya por suerte la guerra no es la manera prioritaria o principal para imponerse en el panorama geopolítico internacional, no en la guerra, pero sí con otros medios que son los que priman en la actualidad. Sí que, bueno, se puede decir que se están imponiendo a Europa, pero no hay tantos casos a lo largo de la historia. Pues esto es lo que quería contar. Gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Espero que el contenido haya resultado de interés y pronto vendrán más vídeos. Hasta pronto.